Hola, ¿cómo están? Nos encontramos el día de hoy con dos figuras muy importantes y reconocidas de la semiosis social. Señor Eliseo Verón, un gusto poder conocerlo. Muchas gracias, señorita periodista María de Los Ángeles. Para mí el gusto también. Señor Verón, cuéntenos, ¿por qué cree que la semiosis social es una red infinita? Te explico. Tanto desde un punto de vista sincrónico como diacrónico, la semiosis social es una red significante infinita. En este sentido, la producción de conocimiento por parte de un sujeto no puede separarse de una red social de sentido, de la cual forma parte. El conocimiento, en este caso un ejemplo, la ciencia, es un efecto de sentido cuya naturaleza solo puede ser aclarada si se sitúa en la red infinita de discursos entrelazados. El conocimiento, ubicado en el interior de esta red semiótica, es un fenómeno intersticial. ¿Bajo qué condición debe existir una situación retórica? Una situación retórica debe existir como condición necesaria del discurso retórico, tal como una pregunta debe existir como condición necesaria de una respuesta. La situación controla la reacción retórica, en el mismo sentido en que la pregunta controla la respuesta y en que el problema controla la solución. Muchas gracias, señor Verón. Para servirte. Señor, gracias. Señor Francesco Cassetti, un gusto poder tenerlo el día de hoy. El gusto es mío. Muchas gracias por esta pequeña entrevista que me va a hacer. Cuéntenos, señor Cassetti, ¿qué profundiza los métodos de un análisis fílmico? Sí, María de Los Ángeles. Los métodos de análisis fílmico se están esforzando en profundizar los aspectos técnicos y estéticos y relegan a un segundo plano la interpretación de códigos narrativos. Se puede intentar demostrar que una narración puede guiar también el análisis fílmico, porque se contribuye como las partes vitales del film narrativo argumental. La narración es entendida como una composición estructural y relata también un suceso en orden cronológico. Señor Eliseo Verón, ¿nos puede comentar sobre los aspectos que altera la retórica en la realidad? Por supuesto, un gusto, señorita periodista Esther. Una situación es retórica en la medida en que necesita el discurso y lo posibilite a participar en la situación, y con ello alterar la realidad. Muchas situaciones retóricas maduran y decaen sin dar luz a un enunciado retórico, tal como muchas preguntas quedan sin responder y muchos problemas quedan sin resolver. Muchas gracias por su intervención. De nada. Señor Cassetti, ¿nos puede mencionar de cómo pudo usted interpretar los códigos inherentes en una película? Claro, muy buenas noches, señorita Esther. Con respondiendo a su pregunta, debe haber un análisis e interpretación de los códigos inherentes de una película. Es decir, que los códigos pueden ser definidos como un conjunto de signos de productores y transmisores de mensajes emitidos a los espectadores a través de un discurso audiovisual. ¿Nos puede explicar sus métodos respecto al análisis fílmico? Claro, cómo no. Los métodos de análisis fílmico se han manifestado mundialmente presentando diversas formas, procedimientos y técnicas. Aún no existe un método universal que logre esclarecer el comportamiento del film en todas sus manifestaciones. Mi método consiste en determinar las tres instancias básicas que debe contener un film, que son la presentación, la narración y la comunicación. Muchas gracias. Un placer de José, haberle entrevistado. igualmente, gracias. Señor Eliseo Verón, ¿qué hay que tener en cuenta para abordar la semiosis social? Te explico, Camila. Para abordar la semiosis social por medio del análisis, hay que tener en cuenta que existen de uno y otro lado reglas de generación y reglas de lectura. En el primer caso se habla de gramáticas de producción y en el segundo de gramáticas de reconocimiento. Las reglas que componen estas gramáticas describen operaciones de asignación de sentido.
Estas operaciones consisten en la búsqueda de marcas presentes en la materia significante. Se habla de marcas cuando la relación entre las propiedades significantes y sus condiciones productivas no es clara. En cambio, se habla de huellas cuando la relación queda claramente establecida. Perfecto. Señor Eliseo Verón, ¿qué usted nos puede explicar acerca de su modelo de circulación del conocimiento científico? Mi modelo encuentra su ejemplo arquetípico en la circulación del conocimiento científico, en la producción discursiva de la ciencia. Los textos de determinados autores temporalmente anteriores los uso por otros autores como condiciones de producción o como objetos de análisis para la generación de nuevos discursos, que a su vez serán usados por otros autores, y así sucesivamente. Así la construcción social de lo real tiene lugar discursivamente a partir de la encastrada relación de discursos aninados infinitamente a través de una producción histórica y colaborativa de sentido. Muchas gracias, señor Eliseo Verón. Estoy para servirte. Continuamos con el señor Francesco Cassetti. ¿Qué nos puede usted contar sobre el análisis de una representación? Claro que sí, señorita Camila. Frente a una imagen fílmica que se desliza velozmente ante nuestros ojos, siempre tenemos la sensación de que nos están descubriendo, aunque sea simultáneamente tres grandes planos de funcionamiento. Antes de todo, vemos y sentimos a alguien o algo. Un escenario se despliega ante nuestros ojos y nuestros oídos. Hay unos tipos que se debaten en la pantalla dotados de rasgos propios dedicados a que realizar esta o aquella acción. Vestidos de esta o aquella manera, hay objetivos ocupando el espacio a nivel de los contenidos representando en imagen. En segundo lugar, lo que vemos y sentimos se nos aparece en una forma peculiar en el escenario. Está captado en su totalidad y solo en algunos de sus detalles se siguen a los individuos sistemáticamente o se les abandona de vez en cuando moviéndose en la pantalla de cuerpo entero o en cuadres más cercanos a los objetos que se relegan al fondo o se llevan al primer plano. Así pues, recogiendo también la sugerencia procedente de la teoría de la imagen, podemos dar un nombre a cada uno de los tres niveles principales sobre lo que se articula la imagen fílmica. El nivel de la puesta en escena, que nace de una labor de setting y que se refiere a los contenidos de imagen. El nivel de puesta en escena de encuadro, que nace de la filmación fotográfica y que se refiere a la modalidad de asunción y presentación de los contenidos. Y por último, tenemos el nivel de puesta en serie, que hunde sus raíces en el trabajo de montaje y que se refiere a las relaciones y a los nexos de cada imagen establece con lo que procede o con lo que sigue. Perfecto, señor Francesco Cassetti. Fluir. ¿Cómo fluye la comunicación durante un filme? Claro, cómo no. Comunicar significa convertir algo en cómo conseguir que cualquier cosa, en nuestro caso, un texto, pase de un individuo a otro y conseguir que estos dos individuos, en nuestro caso, un destinado y un destinatario, compartan la misma cosa de la comunicación, pues se haya escrita la idea de un cambio de manos y de convergencia en el fondo de comunicar, es decir, realizar gestos en el que lleva a cabo tanto una transferencia como una participación, tanto en transmisión como una interacción. Para explicarlo mejor, tomemos como ejemplo el límite de un texto producido y recibido en la presencia simultáneamente del destinador a destinatario. Es decir, un fragmento de conversación resulta puramente ilusorio. Pensar que las palabras de esta conversación, además de ser un objeto de intercambio, no pueden actuar o incidir sobre el acto lingüístico que las alberga. Tomemos que en los participantes de la comunicación, en estas palabras, quien habla se retrata a sí mismo y a su interlocutor, y a la vez usa este retrato como término de comparación entre el comportamiento propio y el ajeno. En resumen,
ser toda una máscara que funciona como alter ego, pero un alter ego en cierto modo vinculante. Veámonos con todo, con más detalle. Muchas gracias, señor Francesco Cassetti. A usted, señorita. Y esta fue la intervención junto a estos dos grandes personajes, Eliseo Verón y Francesco Cassetti, y así conocer sobre la semiosis social y cómo analizar un filme. Muchas gracias.